Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos, un lunes más para hablar de fútbol femenino en Teleasturias, lunes de Antros, lunes de Carnaval y jornada en la que ha habido este fin de semana las tres categorías tras el parón que analizábamos la pasada semana por la disputa de ese campeonato de selecciones sub-16 y sub-18 en Gijón, pues la competición que se ha reanudado en las tres categorías para afrontar ya esta recta final de temporada, como digo, en primera, segunda y regional. Resultados dispares, el Oviedo Moderno que consiguió un buen empate, pero luego hay que lamentar dos derrotas de los equipos de Gijón y la lucha que sigue igualada por lo regional, pero mejor que lo diga yo es verlo en pantalla para que puedan ver cómo se ha dado esta jornada en las tres categorías. Tenemos ya en pantalla la primera división, los resultados de este fin de semana, que son los siguientes: Levante 0, Valencia 0, Granada 1, Sevilla 2, Rayo Vallecano 1, San Gabriel 3, Real Sociedad 1, Collerense 0, Transportes Alcaine 1, Barcelona 4, Levante Las Planas 0, Athletic Club 1, Español 3, Sporting Club de Huelva 1, y para cerrar la jornada ese gran resultado del Oviedo Moderno, que pudo ser mejor, iban ganando hasta el minuto 79, pero al final se tuvo que conformar con ese empate a 2 ante el Club Atlético de Madrid. Así que un empate ante uno de los rivales que más daño habían hecho al Oviedo Moderno en la primera vuelta. Con ese resultado tan abultado de 6-1, pues han podido dar cuenta el conjunto ovetense en este fin de semana en su campo, en el Díaz Vega. Pero vamos a ver cómo queda la clasificación tras la disputa de esta jornada. Los resultados que se han ido dando pues han hecho que se siga moviendo la clasificación. El Oviedo Moderno que sigue optando en esa permanencia, ya la tenemos ahí situada en pantalla, con el liderato para el Fútbol Club Barcelona con 60 puntos. Segundo es el Athletic Club con 50. Tercer clasificado el Valencia con 45. A 2 está el cuarto, que es el Atlético de Madrid. El quinto es el Rayo con 39, un punto menos. En la sexta posición está el Levante. Séptimo es la Real Sociedad con 32, ahora se abre un pequeño hueco de 5 puntos. Y en la octava posición aparece el Sporting Club de Huelva. Noveno es el San Gabriel con 25, y luego aquí ya se comprime mucho la clasificación. Décimo y undécimo, Collerense y Sevilla respectivamente, los dos con 23. Décimo segundo es el Español con 22. Décimo tercero, ahí llega el equipo asturiano, el Oviedo Moderno con 20. Décimo cuarto es el Transportes Alcaine con 18 y cierra la clasificación Levante Las Planas con 15 y el Granada con 12. Así queda la clasificación de esta primera división tras la disputa de la jornada de este fin de semana. Y vamos a ver también los partidos que nos va a deparar la próxima semana en esta categoría reina del fútbol femenino español. Ya los tenemos en pantalla: el Valencia, que va a jugar en casa ante la Real Sociedad; Collerense Granada; Sevilla Español; Sporting Club de Huelva Rayo Vallecano; el Oviedo Moderno, que va a tener que viajar hasta San Gabriel para enfrentarse al equipo de San Gabriel, al Club Deportivo San Gabriel. También más partidos: el Club Atlético de Madrid, que va a jugar ante el Transportes Alcaine; el Barcelona ante Levante Las Planas; y cierra esa jornada el Athletic Club, que se va a enfrentar al Levante. Así que repasado lo que ha sucedido este fin de semana en primera división, también hay que repasar lo que pasó este fin de semana en segunda división, con resultados no muy positivos para los equipos gijoneses. Vamos a verlos en pantalla reflejados. Ahí los tenemos: el Barbadas 5, Compostela 4, Parquesol 4, Gijón Fútbol Femenino 0, Atlético Arousana 2, Peña Recreativas El Olivo 3, Salamanca 3, Ponferrada 4, Bértola 3, Erizana 1, Escuela de Fútbol de Mareo 0, Victoria 1 y Club Peluquería Mixta Friol 5, Sardoma 0. Así que jornada negativa para los equipos asturianos y gijoneses en esta segunda división. Dos derrotas que parece que complican las cosas a la Gijón Fútbol Femenino y la Escuela de Fútbol de Mareo, que hace que no pueda optar a esas posiciones altas, como comentaba Juan Luna, que era el objetivo, intentar acabar lo más arriba posible. Estas derrotas hacen alejarlo de esa tercera posición, pero vamos a verlo, la clasificación ya en pantalla. Tenemos el Peñas Recreativas El Olivo con 54 puntos. Segundo es el Club Peluquería Mixta Friol con 44. Tercer clasificado es el Parquesol con 31, los mismos que tiene en la cuarta posición el Victoria. Muy cerquita de ellos, a un punto, quinto es el Salamanca. Aquí llega la Escuela de Fútbol de Mareo, que es sexto con 28, eso sí, a solo 3 de la tercera posición. Séptimo clasificado el Bértola con 27. Octavo el Barbadas con 26. Noveno es el Sardoma con 23. Décimo clasificado Ponferrada con 22, a un puntito queda el Atlético Arousana undécimo y el Gijón Fútbol Femenino décimo segundo en puestos de descenso con 21 puntos.
13º es el Erizana con 15 y cierra la clasificación de esta segunda división la Sociedad Deportiva Compostela con 4 puntos. Así que tienen que empezar a ponerse las pilas, sobre todo el Gijón Fútbol Femenino, para no pasar apuros de aquí a final de temporada con esa clasificación que empieza a ser pelín preocupante, pero confiamos en que puedan subsanarlo el equipo gijonés y vamos a ver lo que va a suceder la próxima jornada en esta categoría, en segunda división. Vamos a verlo en pantalla, ya lo tenemos ahí. El Ponferrada, que va a jugar ante el Sárdoma, el Victoria ante el Salamanca, el Erizana va a ser el equipo que reciba la Escuela de Fútbol de Mareo, la Sociedad Deportiva Compostela va a jugar ante el Bértola, el Gijón Fútbol Femenino va a recibir en casa el Barbadas, Peña Recreativas el Olivo Parquesol y cierra la jornada en segunda división el Atlético Arausana Club Peluquería Mixta Friol. Así se presenta el fin de semana en esta segunda categoría del fútbol femenino español, con esos dos representantes asturianos, a la Escuela de Fútbol de Mareo y el Gijón Fútbol Femenino. También se reanudaba este fin de semana la competición en categoría regional, esa lucha súper interesante por la primera plaza que da derecho a jugar la próxima temporada en segunda. Vamos a repasar lo sucedido este fin de semana, la geografía asturiana en esta categoría. Oviedo Moderno B2, Oviedo 060, Gijón Fútbol Femenino B4, Femiastur B1, Club Hispano 0, Llanera 7, el Yosalín 0, Oviedo Moderno C2, Femiastur 6, Vallovín 0 y Prados de San Julián 0, Manuel Rubio 4. Al ser una liga impar, pues descansaba el que era hasta ahora líder de esta categoría regional, Langreo Femenino, así que hay cambios en esa clasificación que vamos a repasar a continuación. Ya la tenemos en pantalla. El nuevo líder es el Oviedo Moderno B con 49 puntos, seguido en la segunda posición por el Langreo Femenino con 47, tercero es el Femiastur con 46, cuarto clasificado el Oviedo Moderno C con 39, quinto es el Manuel Rubio con 33, sexto el Oviedo 06 con 29, ahora se abre ahí un pequeño hueco de 6 puntos para que aparezca en la séptima posición el Yosalín, el octavo es el Llanera con 17, 16 para el Gijón Fútbol Femenino B, 15 para el Vallovín en esa décima posición, y ya en la zona baja de esa clasificación pues tenemos al Femiastur B con 8, Prados de San Julián con 5 y cierra la clasificación el Club Hispano con 4 puntos. Así queda tras este fin de semana el regreso de la competición a la categoría regional, pues la clasificación. ¿Y qué va a suceder el próximo fin de semana? Pues lo vamos a ver en pantalla, los encuentros que se van a disputar, como digo, ese próximo fin de semana en esta categoría regional. El Femiastur B va a recibir en casa al Oviedo 06. Llanera va a jugar ante el Gijón Fútbol Femenino B. El Oviedo Moderno C va a disputar su partido ante el Langreo Femenino. El Vallovín ante el Yosalín, el Manuel Rubio ante el Femiastur y el Prados de San Julián ante el Oviedo Moderno B. Descansa este fin de semana el Hispano, como digo, todos los lunes, al ser una liga impar, pues cada fin de semana es uno de los equipos que componen esta liga regional el que le toca descansar. Así que repasado ya todo lo sucedido en este fin de semana en cuanto a resultados, todo las clasificaciones, cómo quedan después de la disputa de los partidos y también lo que va a ocurrir la próxima jornada, los partidos que se van a componer el fin de semana futbolístico en cuanto a fútbol femenino en España, pues ahora lo que toca es hacer una pausa, tomarnos un descanso para luego dar voz y voto pues a 4 jugadoras, las protagonistas que son ellas, pues este lunes van a tener la oportunidad 4 nuevos equipos con 4 nuevas jugadoras de contar sus experiencias y cómo va la temporada. Así que tertulia, como siempre digo, que se presenta interesante, será después de esta pausa. Pues aquí seguimos, nos toca ahora centrarnos en el tiempo de tertulia. Hemos repasado pues lo que ha sucedido el fin de semana en las 3 categorías, las clasificaciones y la próxima jornada, y como pues les decía antes de la pausa publicitaria, va a haber tiempo de tertulia con futbolistas, con las verdaderamente protagonistas de este fútbol femenino, 4 equipos representados en esta mesa de Asturias, pues para que tengan también la oportunidad de expresarse, de contarnos un poco sus experiencias y cómo está marchando la temporada, y sus objetivos también a medio y largo plazo. A mi izquierda vamos a tener a Eva, del Langreo Femenino. Buenas noches. Buenas. Y encantado por estar aquí. Igualmente. Con un equipo que además estáis haciendo una temporada espectacular. Pues sí, la verdad que sí.
Poquito a poco vamos. Poquito a poco el Langreo femenino, que esta jornada pues no jugaban, descansaban. Analizaremos también cómo va la temporada de una manera más detallada con ella a continuación, pero también tenemos más representantes. A mi derecha vamos a tener a Candy de la Escuela de Fútbol de Mareo. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a vosotros. Una derrota, pero que bueno, que el equipo más o menos está mostrando irregular, pero bueno, las bajas que teníais más o menos condicionaron el partido, ¿no? Sí, la verdad que nos faltaron las dos porteras, me tuve que poner yo, pero bueno, solamente fue un gol el que encajé y las ocasiones que nosotras tuvimos no las supimos aprovechar y la única que ellas tuvieron más clara la metieron y ya está, sin más. Hablaremos también del partido de la temporada de la Escuela de Fútbol de Mareo, pero también tenemos más protagonistas. Vamos a tener a Mar del Oviedo 06 también con nosotros aquí esta noche. Buenas noches, Mar. Buenas noches. Tenéis un partido complicado, pero bueno, disteis la cara. Sí. El problema es que tenemos ahora muchas bajas por lesión y la verdad es que se hace duro completar todos los partidos, pero muy bien, conseguimos solventarlo. Y para cerrar también en la mesa pues de debate, de tertulia en el día de hoy, pues vamos a tener a Sonia del Hispano. Es la primera integrante del equipo que pasa por aquí. La verdad que también pues darte las gracias, las buenas noches, y vas a tener también la oportunidad de contar un poco el Hispano. Como eres la primera que ha pasado por aquí del equipo de Piedras Blancas, pues también tener la oportunidad de darse a conocer un poco el equipo. Bueno, nosotras vamos últimas, pero estamos ahí, que es lo importante. Llevamos 3 años sacando el equipo adelante. Y bueno, tenemos otros objetivos y los conseguimos a nuestra manera y a nuestro ritmo. Sí, todos los equipos sin duda son importantes para componer esa categoría regional, unos con unos objetivos, otros con otros. Hablaremos también largo sobre el Hispano, así que ya presentados pues los 4 integrantes con los que vamos a hablar esta semana, este lunes, aquí en Teleasturias, pues vamos a entrar ya en materia con lo que ha sido la jornada para diferentes equipos, para los 4 que tenemos aquí representados, y vamos a empezar por la de mayor categoría, por la Escuela de Fútbol de Mareo, que jugaba pues su partido este fin de semana y que conseguía pues esa derrota por 0-1 ante el Victoria, un Victoria que marcha cuarto, esta zona, sobre todo la tercera a la séptima, octava plaza, muy igualado todo, ¿no? Sí, la verdad que este año esas posiciones están bastante igualadas y en diferencia de otros años que igual había un poco más de diferencia con la parte baja y también con la parte alta, porque los dos equipos más fuertes siempre fueron bastante más destacados. Y bueno, la verdad que estamos ahí haciéndolo cada domingo lo mejor que podemos y sabemos que estamos todavía muy cerca de poder conseguir el tercer puesto y hay que seguir partido a partido para alcanzar ese objetivo. Comentabas en la presentación que quizá las bajas pues condicionaron de todo modo y tuviste que ponerte de portera, aunque creo que no es la primera vez esta temporada, ¿eh? Sí, bueno, es que yo de pequeña ya jugué de portera un par de temporadas. Y alguien hace muchos años se enteró en lo que era la selección asturiana y bueno, a partir de ahí, pues siempre que hacía falta, si me pedían una mano, pues evidentemente no me voy a negar, jolín, tampoco es un sacrificio muy grande. Pero bueno, la verdad que esta temporada justamente contra ellas también me tuve que poner en el partido de ida, ahí sí lo notamos un poco más, que perdimos 3-1. Y este partido yo personalmente tenía bastantes ganas por poder rehacerme un poco de lo que fue el partido de ida, por tener que haberme puesto y no pudo ser así, pero bueno, a ver si para el año que viene conseguimos sacar esa espina. Pero a pesar de las bajas, un resultado mínimo, una derrota mínima, 0-1 solo. Sí, la verdad que nosotras tuvimos bastante posesión de balón, creamos bastante mejor juego que ellas, sobre todo en la primera parte tuvimos muchas más ocasiones. Ellas fue llegar 2 veces y una la metieron de rebote. Luego la segunda parte nosotros tuvimos menos ocasiones pero más posesión y las ocasiones que tuvimos no las supimos materializar. Pues hablaremos también de la temporada, cómo está pues yendo en el apartado de la Escuela de Fútbol de Mareo. Teníamos también hace unas semanas a Juan Luna, su entrenador, que pasaba por aquí para contarnos también su punto de vista de la temporada. Pues vamos a hablar también con una de las jugadoras con más experiencia dentro de ese equipo de la Escuela de Fútbol de Mareo. Este fin de semana el Langreo femenino descansaba, así que vamos a pasar con los que tuvieron partido, por ejemplo con el Oviedo 06, que visitabais al Oviedo Moderno B, un equipo que está luchando por el campeonato de esta temporada y que es complicado, pero que disteis la cara, ¿no? Sí, la verdad es que siempre los partidos contra los equipos que están en los primeros puestos son complicados, pero yo creo que sí, un 2-0 también lo supimos defender bien. Es cierto que no salen las cosas como quisiéramos por la falta de jugadoras y tal que he comentado, pero yo creo que sí que nos vamos defendiendo bien. Es más, yo creo que en esta liga, en regional, yo creo que los equipos, digamos, de los 7 primeros equipos o así, yo creo que tienen un nivel todos muy parecido, aunque los puntos no lo demuestren, yo creo que son
equipos que están en buen nivel. Sí, porque aunque la temporada quizá empezaba con esos 3 equipos que se escaparon, la verdad que en esta segunda vuelta los resultados se están dando bastante más ajustados, ¿no? Efectivamente. Pues ese Oviedo 06 que marcha sexta, teníamos también la oportunidad de charlar en este programa con vuestra presidenta, y más o menos los objetivos que nos marcaban lo vais cumpliendo, ¿no? El equipo sigue siendo competitivo a pesar de las bajas. Efectivamente. Sí, el equipo sigue siendo, la verdad es que sigue siendo competitivo, creo que cada día mejoramos el juego. Además tenemos, por ejemplo, yo, que soy una jugadora nueva, que no llevo mucho tiempo en el Oviedo 06, y hay otras nuevas incorporaciones y creo que sí que están congeniando con el resto del equipo. Y la verdad es que yo creo que sí que tiene futuro. Y el otro que también entraba en liza, la otra protagonista que tenemos en la mesa de hoy, era el Hispano, que tenía pues uno de los partidos ante el Llanera, un equipo que está creciendo mucho, pues de la mano de Carlos también se está notando, un equipo que empezó de menos a más y que consiguió ganaros. El campo tampoco presentaba un buen aspecto, ¿no? Bueno, nosotras, la verdad es que Ferrota siempre nos favoreció mucho porque estamos más habituadas y solemos hacer mejores partidos en casa a pesar del campo. De hecho, cuando peor esté, mejor para nosotras. Y bueno, plantamos cara, la verdad, la primera parte estuvo muy igualada. Fuimos al descanso con 1-0 y nos estábamos defendiendo muy bien. De hecho, creo que nos merecíamos algún gol, incluso estábamos llegando, pero nos venimos abajo, que nos suele pasar mucho, y así fue el resultado. Pero bueno, creo que el equipo lo hizo muy bien y cada uno sabemos las condiciones, el equipo que nos enfrentábamos, y aún así dimos la cara y no la perdimos, que es lo importante. Sí, el equipo sigue compitiendo, ¿no? Sigue luchando, mejorando cada día un poquito más, y ese es el objetivo que os vais marcando, ¿no? Mejorar cada día. Para nosotras el hecho de estar ahí ya es un reto. Quiero decir que sacamos un equipo hace 3 años donde no había nada, entonces estar ya luchando año tras año para que se mantenga es ya un reto. Entonces nosotros nos teníamos nuestros objetivos, los conseguimos, y con jugar y pasarlo bien ya es lo principal. Y de aquí a final de temporada, pues un poco lo mismo, ¿no? Tenemos 2 o 3 equipines que esperamos sacar algún puntín, aunque sea el San Julián, que bueno, es un equipo que va mejorando mucho, entonces tampoco creo que sea fácil, y menos para nosotras. El FEMIB, bueno, sacamos ya algún punto, y luego otros que no son, o sea, son buenos y son competitivos, pero esperamos a poder hacer algo, aunque sea jugar bien, demostrarlo y mejorar un poco. Seguro que sí. Y otro que tenemos también para que ella pueda meter baza, porque no jugaba este fin de semana, el Langreo femenino. Además, perdíais el liderato por eso de que la liga es irregular, toca descansar. Encima enlazasteis con el parón también de las selecciones, así que vacaciones largas las que tuvisteis ahora, ¿no? Sí, bueno, pero estuvimos entrenando, mejorando poco a poco, porque ahora nos llega todo lo duro. O sea, tenemos ahí muchísimo. El único equipo invicto de la categoría. Pues sí, la verdad, y orgullosas, la verdad. Sí, imagino, sí, porque imagino que sí. Empezar de nada, como quien dice, a ser esto, pues lo que queríamos es intentar volver a Nacional, pero bueno, sí, si no es este año, lo que decía Nuria, volver para el siguiente o así. Sí, lo comentaba Nuria también en este programa, que eres un equipo muy muy joven y que nadie pues prácticamente se esperaba que ibas a estar ahí luchando de tú a tú con otros equipos. Pues no, la verdad, porque de gente que estaba el año pasado con infantil, que marchó, y los padres incluso, o sea, no se lo creen ni ellos lo que estamos haciendo, porque el año pasado las jugadas como tal, pues, o sea, perdían todos los partidos, menos 1-2, y bueno. Sí. De ser ahora, pues también se nota seguro la mano de Nuria con ese Langreo femenino que está haciendo una temporada espectacular. Pasando de nuevo a la Escuela de Fútbol María, una vez que repasamos lo que ha sido pues esta jornada con estos 4 equipos representativos en el programa de hoy aquí en Teleasturias, pues vamos a repasar un poco lo que está siendo la temporada para la Escuela de Fútbol María, que es el 6º clasificado, 28 puntos. Comenzasteis mal, luego conseguisteis veniros arriba y ahora os está costando también un poco sacar los proyectos adelante, ¿no? Sí, echamos bastante en falta el poder haber arrancado la primera vuelta, el principio de la liga, con un poco más de intensidad en los primeros partidos. Luego, cuando empezamos la buena racha, echamos de menos los puntos que perdimos al principio de liga, y creo que estos 2 partidos que perdimos son simplemente un tropiezo y que vamos a volver a enganchar otra buena racha para poder engancharnos otra vez a los puestos de arriba. Sí, tercera derrota que que cosecháis en el aeropuerto, como decía Juan, que se llama coloquialmente el campo de Mario por vuestras rivales, por las dimensiones que presenta, pero la verdad que al no ser contra el Peluquería Pirinista Friol, que es un equipo que está luchando por arriba, el Gijón Fútbol Femenino, que hablaremos también de ese partido, pero el resto de la temporada en casa está siendo un equipo muy fiable, ¿no? Sí, la verdad que a nosotras nos beneficia mucho nuestro campo, le llaman al aeropuerto el campo de Oliver y Benji, le llaman de todas las formas. A nosotras ya estamos acostumbradas,
nos beneficia mucho el tener la posesión, intentar crear el mayor número de ocasiones, y lo que más estamos fallando ahora es el no acertar todas las ocasiones que estamos generando. Entonces, a ver si conseguimos materializar un poco más esas ocasiones. A domicilio tampoco se puede decir que hayáis perdido tantos partidos. Estoy repasando la estadística. Empezasteis en 13 partidos, las 3 primeras jornadas a domicilio perdisteis 2, pero luego la verdad que solo 2 derrotas más, y la última ante Ponferrada, en un campo también de peculiares condiciones, ¿no? Sí, la verdad que en Ponferrada, además de que aunque esté en la parte baja, es un equipo muy duro, nos costó el hecho ya de jugar, porque el medio campo estaba embarrado totalmente, era imposible prácticamente ni caminar. Caía el balón y se quedaba empozado, bueno, era impresionante, ¿no? Es que no sé ni cómo se permitió jugar el partido. Y luego, nada, lo mismo, ellas llegaron 3 veces, a ellas les benefició el campo y consiguieron meter 3 goles, y bueno. Y luego yo creo que la victoria que nos vino muy bien, sobre todo anímicamente, fue ganar contra el Parquesol, porque cuando llegamos a su casa era un partido que ellas afrontaban con muchas victorias seguidas, y nosotras pensábamos que nos iba a costar bastante más. Y en los 10 primeros minutos íbamos ganando 2-0, y eso nos dio confianza para seguir el partido poco a poco, y al final acabamos ganando 4-2, y eso fue lo que nos dio alas para seguir a mitad de temporada. Sí, Juan también decía que un partido que fue el punto de inflexión fue la derrota ante el Gijón Fútbol Femenino, que os tocó, sí, yo creo, el orgullo en exceso, ¿no? Sí, sobre todo a nosotras las jugadoras, porque bueno, llevábamos, no sé si 3 años ganando ambos derbis ida y vuelta, ganándolos bien, igual algunos con un resultado bastante abultado, otros un poco más, bueno, ajustado. Pero bueno, la verdad que los derbis perderlos siempre es lo que más duele, y bueno, igual que yo tenía la espina del Victoria por haber jugado de portera en la ida, tengo la espina del Gijón, porque creo que pudimos hacer mucho más en la ida, y creo que ahora en la vuelta tenemos más opciones de ganar que en la ida. 23 de marzo, ese fin de semana, el partido fijado. El Gijón Fútbol Femenino, si vemos ahora la clasificación, pues está en puestos de descenso. No sé cómo eso se puede interpretar desde un equipo vecino y que está prácticamente con los objetivos holgados, o no. Yo personalmente no quiero que desciendan, porque un derbi siempre es muy atractivo, siempre presta a jugar. Que lo pasen un poco mal, pues bueno, eso ya depende de ellas, pero que no me gustaría que desciendan, la verdad. Pero llegado al caso, ¿se puede tender una mano amiga o no? Yo creo que no. ¿No? Todavía es bastante lejos del final de temporada, que se luchen ellas los puntos. Nosotras tenemos otros objetivos de quedar lo más arriba posible, y eso también pasa por ganar contra ellas en su casa. Pues ahí repasábamos un poco cómo está la temporada. También analizaremos un poco los objetivos que se marcan posteriormente la Escuela de Fútbol de Mareo de aquí a final de temporada. Alguna, aparte de ese partido entre el Gijón Fútbol Femenino, un poco qué objetivos se marcaban. Hablábamos con Juan en los anteriores programas que querían intentar quedar terceros. Vamos a ver también cómo lo ve Candy. Pero vamos a centrarnos también ahora en regional, cómo está yendo la temporada para los diferentes equipos, concretamente los 3 que tenemos representados en el día de hoy, empezando por el Langreo Femenino, que marcha segundo clasificado, 47 puntos, a 2 del Oviedo Moderno B y a 1 del Femiastur. Parece que entre los 3 os vais a jugar el título. Pues sí, la verdad es que desde el comienzo de la temporada estamos ahí los 3, pero bueno, todo puede pasar. ¿Para qué te voy a engañar? Ahora viene todo lo gordo y ahí se va a armar. Sí, quedan los partidos entre los rivales directos, que es lo que se van a decidir el título. Nos queda, bueno, el Oviedo B, el Femiastur, el Manuel Rubio, fuera casa, ¿qué más? ¿Qué menos? Sí, pues... Van a estar reñidos y muy duros, ¿para qué nos vamos a engañar? Y el resto, que también veis un poco pues la categoría, ¿cómo veis esa zona de arriba? Pues yo la veo muy reñida, la verdad es que muy reñida, porque además también depende un poco, no solo de los 3 primeros, sino de los de abajo, porque cualquiera de los que estén debajo de ellos puede estropearles. ¿Sabes? Sí, que cuando juegan contra nosotros se crecen. Sume la motivación, está la claro. La motivación que tienen, y nos pasó en el Vallovín, en la ida, pues lo pasamos muy mal. Ganamos, creo que fue 1-2, pero pasándolo muy mal, muy mal. ¿Y tú cómo lo ves, Sonia? A mí el Langreo, la verdad, me sorprendió mucho, porque bueno, cuando empezamos el hispano era un equipín bueno, pero no, o sea, el nivel de competición que tienen ahora, y son jóvenes, entonces me sorprendió mucho gratamente. Y bueno, el Oviedo lo esperaba, más o menos. Estaba claro que iba a estar ahí luchándolo. Además, también tiene un buen equipo el C, juega muy bien. Y bueno, me sorprendió también el 06, que lo esperaba mucho más alto, igual que el Manuel Rubio. Y por lo demás, sin sorpresas, la verdad. La liga está entre 3 ellos y se van a decidir en los partidos fuera de casa, yo creo que tienen ahí.
No sé tú, Candy, si sigues un poco la categoría desde la distancia o te centras en lo tuyo, que ya tienes bastante. Tenemos bastante, sí. Yo pude ver un partido, porque por horarios la verdad que nos coincide bastante mal, el Oviedo B contra el Manuel Rubio, en casa del Manuel Rubio, y la verdad que fue un partido bastante reñido y hay muy buen nivel. Y yo creo que hay bastante más nivel que cuando yo, por ejemplo, jugaba en regional. Creo que subió bastante el nivel en respecto a todos los equipos, porque igual antes había 2 o 3 equipos más destacados y luego el resto más que estaban empezando, pero ahora hay bastante más nivel que antes, sí. En la categoría también, los diferentes invitados que fueron pasando por aquí hablaban de que el Díaz Vega es un campo complicadísimo, súper grande para los rivales, no sé. Sí, y luego también la afición es que también muchas veces te echa encima, te empieza a presionar, tú te vuelves loca, como por ejemplo yo me vuelvo muy loca, pero bueno. Luego también está la nuestra, que también nos ayuda, que nos despejemos, que nos dediquemos a jugar, pero... Bueno, pero nada, más o menos como nuestro campo, un poco más grande más o menos, pero si les pudimos coger bien en casa, esperemos que aquí no tengamos problemas. Pero bueno. El siguiente de los aquí representados es el Oviedo 06, sexto clasificado. No sé con qué objetivos partíais al inicio de la temporada, si os marcabais algo o el día a día tan de moda hasta ahora en el mundo del fútbol. Pues la verdad es que al principio nos planteábamos el hecho de estar en las primeras posiciones, ya que otros años el Oviedo 06 siempre ha estado por arriba. Pero el problema ha sido el momento bajas así en pelotón, porque ha habido muchas lesiones y la verdad es que ha habido que incorporar unas jugadoras y tal. Y ha habido partidos que incluso nos hemos presentado con 10 o 9 jugadoras porque, o sea, no teníamos, o sea, llegó un momento que teníamos muchísimas bajas. Y aún así hemos conseguido seguir hacia adelante. O sea, hay partidos que incluso yendo 11 hemos conseguido aguantar e incluso ganar. O sea, hemos mantenido más o menos nuestro nivel. Y nada, y yo creo que, no sé, si sexta posición este año está muy bien. Yo creo que lo que he dicho antes, que en la liga de regional, y comparto con mis compañeras, que creo que hay mucho nivel. O sea, vamos, creo que hay muy buen nivel. No hay tantas como hace años, que igual había muchas diferencias entre equipos de la tabla, de la parte de abajo de la tabla con los de arriba. No, yo creo que más o menos todas tienen un buen nivel, todos los equipos. Nos contaba tu presidenta que os faltaba la portera, incluso en muchos partidos. Ya llegó la portera, ¿no? La portera llegó, por fin. O sea, era, ya te digo, un caos de ir a veces con 9 jugadoras, e incluso pues o ganar o empatar, pero de darlo todo. O sea, tenemos una filosofía de darlo todo. Pues la verdad que están haciendo una buena temporada con esas numerosas bajas que también nos cuenta Marc, que nos contó pues su presidenta cuando tuvo la oportunidad de estar aquí con nosotros, hablando también un poco del Oviedo 06, y también nos toca hablar del hispano. Temporada complicada, pero que vosotras partíais ya con el objetivo de estar ahí, que ya es bastante. Nosotros los ánimos, la ilusión no nos la quita nadie, nunca la perdemos, y salimos al campo, nos planteamos ganar, aunque sepamos que sea muy difícil, pero salimos con actitud, y yo creo que es muy difícil aguantar las goleadas que aguantamos nosotras durante 3 años, y aún así estar ahí, llevarnos como nos llevamos de bien y animarnos incluso cuando vamos perdiendo, y vamos mejorando. Por ejemplo, el primer partido fue contra el Langreo, fue catastrófico, cayeron 19 goles, solo odiamos amarillo, y cuando vinieron a Ferrota, perder solo 6-0 fue para nosotras ya un subidón. Salimos de allí como si hubiéramos ganado. O sea, vamos, estábamos encantadas. Y yo creo que es lo que cuenta. La motivación está ahí, ¿no? Sí, eso no lo perdemos. La motivación, me refiero, ¿cómo se afronta cada semana? ¿Con la ilusión de intentar mejorar el resultado de la primera vuelta? ¿Qué objetivos os vais marcando? Nos llevamos muy bien, entonces eso ayuda mucho a entrar al vestuario con ganas, de saber a pasártelo bien. Por ejemplo, ahí tenemos edades muy diferentes, desde niñas de 12 años hasta 42, y aún así eso nos sirve de bien. O sea, la gente que es mayor lleva años jugando en fútbol, y entonces nos ayuda a tenerlas ahí atrás, nos motivan, y nos marcamos unos objetivos pequeños, sencillos, en plan, venga, esta vez vamos a pasar de medio campo y vamos a tirar 4 veces. Y a otro equipo igual le resulta, en plan, obvio que lo vas a hacer, pero para nosotras ya es para salir contentas de ese partido, vaya. Tercer año decías que existía ese equipo femenino. ¿Cómo empezó un poco todo? ¿Empezaste tú ya con el equipo desde el primer momento? Bueno, pues nuestros amigos jugaban a fútbol. Entonces empezamos con la coña de vamos a hacer un partido para ganaros. Organizamos un torneo, que Candy, por ejemplo, un año vino a jugarlo. Y nos gustó. Fuimos a preguntar al hispano si nos podían abrir un equipo. Nos lo abrieron y
fue en principio un grupo de amigas que lo habíamos abierto, éramos 9-8, fuimos jugando los primeros partidos con 9-8 como ellas y ahora tenemos 15 cambios, o sea, somos 15 y tenemos todos los cambios para hacer y así fue viniendo gente. Bueno, del año pasado, por ejemplo, tuvimos incluso 2 equipos, el Hispano A y el Hispano B. Lo que pasa es que los abrimos siendo muy justos y se marchó mucha gente y entonces pues los juntamos, pero perfecto. Y ahí seguimos, yo creo que vamos a tener para más años todavía. Sí, además un equipo, eso, que estáis cubriendo una zona que prácticamente no hay fútbol femenino, ¿no? Os queda el más cercano, el Femiastur, pero bueno, tiene una distancia. Sí, o sea, la verdad que nosotros lo que queríamos era tener uno cerca de casa. Porque claro, la gente que lo abrimos teníamos que compatibilizar horarios, que pudieras venir, también tenemos gente que es de Pravia y aún así y viene a entrenar. Entonces buscamos que nos lo abrieran cerca. Nos lo abrieron en el club del Hispano, que además conocíamos también al equipo masculino, entonces eso nos vino también bien y la verdad que ahí sigamos. ¿Y cómo está de salud el Hispano? Un histórico de tercera división que la verdad que tuvo, pues fue descendiendo categorías, la verdad con problemas también económicos como casi todos los clubes. ¿Cómo está la salud del fútbol ahí en Piedras Blancas? Está renaciendo, yo creo. El año pasado casi ascienden y perdieron, yo creo que injustamente, que se merecían haber subido, pero bueno, yo creo que está mejorando mucho, la verdad. Nosotras también, o sea, dentro de nuestros límites vamos también creciendo bastante. Sí, pues un equipo histórico totalmente en tercera división, el Hispano, la Ferrota, un campo mítico de la categoría, así que también muchísimos ánimos para la directiva que está intentando pues hacer ese trabajo para que vuelva al lugar que sin duda le corresponde a un histórico como el Hispano. Centrándonos un poco en lo que está sorprendiendo fuera de vuestro club, ajeno a vuestro club, un poco de vuestra categoría, ¿no? Si lo esperabais, cómo está yendo, si os sorprende algo. Tú, Kanji, en segunda división, más o menos en agosto, ¿pensabas ya que estos 2 equipos iban a estar tan escapados? ¿Y te sorprende algo? Bueno, sabíamos ya desde años anteriores que el Olivo siempre fue un rival muy fuerte. El Olivo siempre pelea por estar lo más arriba posible, incluso por subir a primera división. El año pasado jugaron la fase de ascenso, no consiguieron subir. Y el Friol es un equipo que año a año está creciendo, tanto económicamente como con jugadoras. Ellos tienen la posibilidad de poder pagar a sus jugadoras y así pueden traer refuerzos de mayor calidad. Y bueno, eso es lo que les permite estar luchando por ahí arriba. Lo que a mí más me sorprende es que el Gijón esté tan abajo. Yo pensaba que iba a por lo menos estar mitad de la tabla, incluso luchando un poco por estar un poco más arriba, pero bueno, a ver cómo acaba la temporada y yo espero que no desciendan. Y luego también me sorprendieron mucho el Parquesol y Salamanca, 2 equipos recién ascendidos, los 2 de Castilla y León, que están haciendo muy buena temporada. Yo pensaba que, bueno, un recién ascendido no sabes nunca cómo te va a salir y la verdad están ahí los 2 ahí arriba y bueno, a ver cómo acaban los 2 la temporada. Porque además en Asturias comentaban pues, los diferentes invitados que han ido pasando que los escalones entre categorías son muy pronunciados, no hay mucha diferencia entre una categoría y otra y eso, dar los saltos de una competición a otra se nota y mucho, ¿no? Sí, sobre todo yo pienso que de regional a nacional, por ejemplo, el Langreo subieron, no sé qué año subisteis. Era 4 años así. Y al año siguiente descendisteis, el Femiastur lo mismo. Todos los equipos que suben de la regional asturiana les cuesta mantenerse. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es aumentar el nivel de regional. Poco a poco, como dije, se está aumentando. Sobre todo años atrás era bastante más flojo. Y yo creo que poco a poco aumentando este nivel, los equipos que suban van a conseguir mantenerse. Igual que se mantienen equipos gallegos o equipos de Castilla y León. Porque con la dificultad de que bajan 3 de una liga de 14, es un número bastante amplio, pero es que el primer clasificado de regional asciende directamente, así que se puede dar también el caso de que si ese nivel va progresando, la categoría empiece a coparse de equipos asturianos, ¿no? Ojalá que suban más equipos asturianos. Es que es bueno para todos, es bueno para el fútbol asturiano, es bueno para todos. También habría más derbis regionales, que es más guapo, más atractivo, que no siempre que te venga un equipo gallego que no sabes ni de dónde viene, siempre presta más que sean equipos asturianos los que están ahí arriba. Sí, seguro que las directivas piensan lo mismo, en la forma de abaratar los costes en los desplazamientos. Pertenecéis, aunque ya lo comentábamos también con Juan Luna, al Sporting. Hay muchas veces que por el nombre despista, pero sois Sporting, nos decía Juan, sí, al 100%, ¿no? Siempre digo que juego en Sporting femenino. Además, sobre todo comparado con otros años, antes, cuando yo llegué a Mareo hace 11 años, éramos las últimas de Mareo para la ropa, para las duchas, para todo. Y ahora poco a poco, pues la verdad que ahora jugamos de rojo y blanco, que es algo que para nosotras, las que llevamos ahí muchos años,
presta más, jolín, eres el Sporting, no tienes por qué jugar de negro porque nada, jugamos de rojo y blanco, tenemos las equipaciones del Sporting, los vestuarios los reformaron hace poco, el campo es muy grande pero está en perfectas condiciones, entonces bueno, poco a poco vamos creciendo dentro del Sporting. Que también puede ser quizá una responsabilidad extra, porque el Sporting es un equipo con tal, en el sentido de que para vosotros también es una motivación extra representar a un equipo como el Sporting. Sí, sí, por supuesto, teniendo detrás un club como el Sporting siempre te ayuda a asumir unos objetivos mayores, ¿no? Pues en el ascenso lo hablamos con Juan Luna, en medio o largo plazo se podría soñar con esa posibilidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. A principio de temporada, con un montón de incorporaciones que tuvimos, soñamos un poco más con él. Luego, cuando empezamos a perder los primeros partidos, sí se empezaron a escapar los Friol y Olivo, ya, bueno, nos fuimos agarrando un poco más a estar lo más arriba posible. Este año va a ser imposible por la diferencia de puntos que tenemos con el primero y segundo, pero bueno, a ver si años posteriores podemos luchar por ese objetivo. En el regional, un poco también ajeno a lo que es vuestro club, ¿está discurriendo todo como lo esperabais? ¿Os sorprende que falte alguien o que sobre alguien en alguna posición? No, a ver, está todo como tiene que estar, medianamente. Pero, no sé, yo no creo ni que sobre nadie, ni que falte. Eso y la directiva. Y según diga Nuria, eso... No, en el sentido de que si a día de hoy hay equipos que consideráis que no deberían de estar, que os sorprende que estén ahí, que están callando muchas bocas. No, a ver, la verdad es que el Manuel Rubio sorprende que esté tan abajo, pero luego y el Oviedo 0-6, pero luego el resto más o menos está... ahí va. ¿Vosotros esperabais el duelo entre los tres o no? Ya sé que anteriormente habéis dicho un poco que se está sorprendiendo el Langreo, pero me refiero al principio de temporada, haciendo un poco las quinielas que siempre se hacen, ¿a quién poníais en esa zona? ¿Los tres que están arriba o quizá el Langreo está sorprendiendo a todos? Yo creo que aparte de Langreo sí que está sorprendiendo, pero sí se le esperaba arriba y bueno, ¿para qué voy a mentir? También esperaba que nosotras estuviéramos arriba. Pero bueno, sobre todo el Langreo me llama la atención su juventud. O sea, son jugadoras muy jóvenes, pero que tienen muy buen equipo, muy buena calidad. Y sorprende bastante. Coincides un poco, ¿no? Coincide así un poco de cómo está yendo esa categoría de regional y un poco lo que antes acaba también, pues Sonia, el tema de que la disparidad de edades en un vestuario, no sé cómo se lleva, cómo es vuestro caso, también que contéis la experiencia, si congeniáis bien, porque evidentemente los gustos, las aficiones y pues las inquietudes de una chica de 17 años, 15, no coincide con una de 30 o de 40. Nosotros lo llevamos muy bien y creo que se ajusta a todo el mundo, tanto las mayores se pueden ajustar a la hora de... Una cena, por ejemplo, se pueden reducir temas de conversación, cualquier cosa, y se ajusta muy bien. Y las pequeñas también, bueno, es decir que son pequeñas, pero que tienen la cabeza muy bien amueblada. Y creo que son niñas, además, que tienen mucha calidad, que se está viendo poco porque acaban de empezar, pero que van a dar muchas sorpresas. Y la verdad es que a mí me gusta la diferencia de edad. En nuestro caso, yo creo que es una cosa que nos complementa, porque somos un equipo muy inexperto y tener gente atrás que lleva años jugando, como por ejemplo es nuestra capitana, que lleva de toda la vida jugando y lucha mucho por el fútbol asturiano. A mí me gusta mucho tenerla ahí y la verdad que no cambiaría ninguna por un equipo más similar de edades. Yo lo dejaría tal y como está. El resto, no sé si cuando tuvisteis que dar el salto, pues eso os echaba un poco para atrás o la verdad que ya sabíais lo que había y prácticamente tirasteis para adelante, que era el único camino. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo jugaba en Tineo un equipo mixto y la primera noticia más cercana a mí que tuve del fútbol femenino fue cuando me llamaron con la selección asturiana sub-12 de aquella que jugamos un campeonato en Talavera la Reina y a partir de ahí, pues bueno, un día Seni a mitad de temporada le pidió a mi padre que si podría fichar ya, porque mi padre ya tenía como apalabrado con él que iba a ir para Mareo el año siguiente y a mitad de temporada fiché. Yo al principio no quería, pues por eso entras en un vestuario nuevo, no sabes cómo te van a recibir, no tienes ni idea de nada, pero luego cuando llegué me he arrepentido de no haber ido antes. La verdad que es muy diferente. En el vestuario masculino tenías conocidos, ahora tienes amigas con quien puedes contar para cualquier cosa y eso se nota dentro de un vestuario. ¿Vuestro caso? Pues mi caso más o menos sería parecido al de ella porque, bueno, yo hace años estuve jugando, yo soy de Palencia, yo estuve jugando en un equipo de Castilla y León, estuve federada 9 años en el Club Internacional de la Amistad de Palencia. Y antes de eso pues había estado jugando en las categorías inferiores del club, pero con chicos, efectivamente, en Alevín y tal, hasta que con 14 años pudieron subirme a
al equipo femenino. Y es más o menos lo que dice ella, de compartir vestuario. Yo igual tenía 16 años y compartir vestuario con una de 35, pero que lo que dice ella te aporta, aparte de seguridad, experiencia, y la verdad es que aprendí un montón. Jugando esos 8 o 9 años en el Club Internacional de la Amistad, aprendí muchísimo. De hecho, puedo decir que son de los mejores años, todos los años que he vivido vinculada al fútbol, de los mejores años de mi vida. Y ahora que he vuelto, la verdad es que en el Oviedo 06 pues me encuentro muy bien, y aunque estamos más o menos todas somos del mismo rango de edad, quizá igual yo soy un poco más mayor y tal, pero creo que, o sea, no sé, en un equipo femenino como que entrelazas más, haces más amigas, tienes como más confianza. ¿Y en tu caso? A ver, tenemos a gente con 13 añinos y tal que no querían subir y muchas que marcharon, pero nada, súper bien. Porque gente que lleva ahí desde que se hizo el Langreo, pues nos aporta la veteranía que tienen. Vamos, y yo ahora desde que empecé y tal, aporto una veteranía a las que empezaron que no se la pueden aportar casi nadie, excepto nosotros, pero nada, muy bien, muy bien. Otro de los temas que ha ido saliendo también a lo largo de estos programas de fútbol femenino, pues es un poco que hay pues dos corrientes de pensamiento, por así decirlo. Hay quienes piensan que está bien que las niñas jueguen con los niños hasta esa edad infantil, otros que piensan que las niñas pues tendrían que jugar juntas desde un inicio. No sé, algún caso ya habéis sacado de que habéis compartido, no sé si eso cómo lo veis en vuestro caso, vuestra experiencia. Bueno, yo personalmente, a la hora del nivel que pueda adquirir una jugadora, pienso que cuanto más tiempo juegue con niños, más intensidad yo creo que va a tener. Yo pienso que deberían de jugar todo el tiempo que puedan con niños. Luego ya, cuando puedan por edad dar el salto full femenino, evidentemente que lo den. Pero yo creo que eso también les beneficia a ellas, les hace ser más fuertes, más no rendirse, porque en un equipo masculino tienen que luchar más por un puesto, y yo creo que es bueno para ellas. Yo aconsejaría que por lo menos el tiempo que puedan jugar al fútbol con chicos, que lo jueguen, y luego ya que den el salto a un equipo femenino. Todos coincidís, sí, ¿no? Estoy de acuerdo, además, porque creo que cuando se es niños, es chicos, es menor de 14, cuando tienes 12 años, eres alevín, tal. Yo creo que chicos y chicas están más o menos físicamente pues a la par, y quieras que no, jugar con la intensidad que juegan los chicos, pues vas aprendiendo, yo creo que es bueno también. O sea, es bueno primero jugar con chicos y luego ya cuando tengas la edad para dar el salto a femenino, pero veo bien que sea, y también no solo para las chicas, también es bueno para los chicos que jueguen con chicas, o sea que no, yo creo que está bien eso. ¿Y son bien aceptados? ¿Los chicos os aceptan bien o no? Sí. Sí, se lo pasan mejor que nosotras, creo yo. Pues era uno de los temas también que hablábamos, a ver cómo pues consideraban que era mejor. La verdad que yo creo que si vamos contando todas las intervenciones va ganando el que jueguen juntos niños y niñas, hasta que evidentemente pues las diferencias son tan grandes, tan ostensibles, que hacen necesario pues que se dividan y que cada uno tenga pues sus equipos de diferente sexo. También otro de los temas que ha ido saliendo en estos programas es un poco el tabú que muchos padres tienen sobre el fútbol femenino, que no dejan a sus hijas practicar este deporte porque no lo consideran pues bueno o correcto, por así decirlo, para sus hijas. No sé, vosotros en vuestro caso, si habéis recibido el apoyo desde un primer momento, si habéis tenido que luchar mucho, pasar por muchos deportes hasta poder jugar al fútbol, o cómo ha sido vuestro caso. Bueno, yo en mi caso la verdad que yo jugaba desde pequeña en la calle a fútbol, siempre jugué en la calle, pero nunca en un equipo. Y cuando lo dije en casa, papá, vamos para el Hispano, se lo tomó en plan... Y esto, claro que un poco desubicado, pero muy bien. Los padres cuando empezamos, estaba al principio la grada siempre llena, nuestros amigos igual, iban con pancartas. Una pasada, no. Tenemos mucha gente a la que dar gracias y eso es mucha suerte. O sea que no, yo en ese sentido no tengo ninguna queja. Yo ninguna tampoco, mis padres siempre me han apoyado en todo, y yo creo que, vamos, es que viniendo yo de una ciudad pequeñita, que hasta que me enteré de que había equipo femenino, pues pasaron años, porque igual que ella también llevo jugando desde muy pequeña en las calles con los amigos, tal, en el colegio, y ya cuando me enteré de que había equipo femenino, lo primero, papá, mamá, quiere jugar al fútbol. Entonces, y no pusieron ninguna pega. Yo creo que esos tabús están ya pasados de moda. Hoy en día no se puede hablar de tabús. Hoy en día el fútbol es un deporte universal. De hecho, se lo recomendaría a todo el mundo. Sí. Yo personalmente tuve la suerte de que mi padre era entrenador, y cuando era pequeña él llevaba a las escuelas de fútbol
de las escuelas de fútbol de mareo que había antes, llevaba la de Tineo, y a los 5 años le pedí entrar en el equipo para empezar a entrenar, porque en principio era solamente entrenamientos y veníamos a jugar a Gijón, a mareo, algún partido así cada 3 fines de semana. Mi madre al principio estaba un poco más reacia pues por el hecho de que me podían hacer daño los críos y tal, pero bueno, luego ya cuando vio que me defendía yo mejor que ellos, dijo que para adelante, y la verdad que yo tuve bastante suerte en ese sentido, siempre tuve el apoyo de los dos. Bueno, yo lo tenía, pero no le ha hecho mucha gracia a mi madre. Pero bueno, luego ya cuando fue a empezar a verme a jugar y tal, pues dijo que no, que era lo mío y ahí. Y mientras que esté contenta y haga lo que quiera, pues me encanta. No, pero seguro que conocéis algún caso, porque Sí, todo lo estáis pintando sí. extraordinario. Sí, algún caso sí se conoce. Sí. Algún caso, pues... Algún caso sí. Sí, Yo, por ejemplo, trabajo en un colegio de profe y sé que algunas crías que les gustaría jugar, los padres prefieren que hagan otro deporte, que jueguen baloncesto, que jueguen vóley, y yo pues siempre pues intento decirle a la cría que intente convencer a los padres, que jolín, que si es algo que a ella le gusta, que es un deporte igual que otros, que hay equipos de fútbol femenino a los que se puede apuntar. Pero bueno, siempre hay algún padre más o madre más reacio a que sus niñas jueguen a fútbol femenino. ¿A fútbol o fútbol femenino? Sí. Yo creo que muchas veces es por el miedo a la lesión física. Piensan que o van a recibir muchos golpes, porque sí que me ha pasado el caso de conocer niñas que sí que, alguna niña que quiere jugar y decir, mis padres no me dejan porque salgo con las piernas machacadas, o no sé. Y porque ven más el tema que puede ser algo tan físico que solo lo puede aguantar un chico, pero como he dicho antes, yo creo que eso ya es de antes, que ahora yo creo que es más abiertamente la gente y que el fútbol pues... Y luego por dicen que es más de machorro. Sí, pero... Siempre va relacionado con eso, pero bueno. Lo típico, Pero es que pero... eso puede ocurrir en el fútbol como en otros... Como en cualquier otro deporte. Pues también otro de los temas, para ir también conociendo pues el punto de vista de cada jugadora también, era el salto tan grande, que muchas veces lo habéis hablado también de las diferencias de edades, pero muchas veces ese salto se produce con 13, 14 años. No sé si eso os hace pensar en dejarlo o por el contrario no os asusta, ¿no? El tener ya que jugar con seniors siendo niñas prácticamente de 13 años. Bueno, estuve a punto de dejar el fútbol cuando todavía estaba en el equipo masculino, porque bueno, siempre hay algún crío que se mete contigo un poco más, pero bueno, yo siempre tuve el apoyo de mi padre y fue el que me empujó a seguir en el equipo y seguir intentándolo. Y luego el salto, lo que te dije antes, siempre te da miedo de que ya vas a un equipo que está formado, que tiene su vestuario formado, no sabes cómo te van a recibir, pero bueno, dentro de lo que cabe, mayormente siempre te recibe todo el mundo bien y es bueno dar el salto. ¿Tú qué sé? Yo, la verdad, Que empezasteis de aquella manera, no... Pero considerando un poco echando la mirada atrás, ¿os hubiera podido influir o creéis que ese salto, pues al tenerlo que hacerlo todos, pues no está? Más que nada porque, por ejemplo, en el fútbol masculino está todo muchísimo más estructurado, también el número de licencias, evidentemente, y de fichas, pues posibilita que esa división pues sea de una manera más escalonada por edades, pero en vuestro caso es un salto tan grande que no sé cómo se ve. Tú no lo tuviste que sufrir en tus propias carnes, pero echando un poco la vista para atrás, ¿cree que influye a otras compañeras o no? yo creo que realmente si te gusta el fútbol, bueno, no sé, yo es que por ejemplo preferiría siempre jugar con chicas que con chicos. No porque, sino porque yo considero que llega un punto de edad que puedes tener muchísima técnica más que ellos y una carrera y te van a ganar por eso. Entonces yo por ejemplo preferiría con chicas. Yo creo que yo sí hubiera seguido, pero claro, no lo viví para saberlo, entonces tampoco puedo opinarte con conocimiento. ¿Vosotras? Va a ser lo mismo, creo yo. A ver, con los chicos siempre vas a tener tu riña a la hora de la resistencia y tal, que vale, que cuando les ganes y eso sí, te emocionas y tal, porque, a ver, por ejemplo, si corres ahora con un chaval de 20 años y lo ganas, pues, oye, sí, mejor para nosotras, pero más que nada, no en el sentido de, evidentemente, con chicos no podrías jugar, pero pesa demasiado ese salto tan grande para jugar con senior, de dejar el fútbol, o el fútbol puede con eso y con más. Yo creo que puede con todo. Yo creo que sí. ¿Coincides con ella, Mar? Sí, yo creo que sí. O sea, además, habiéndolo vivido, el salto de... O sea, estar jugando con 14 años con gente mucho más mayor, es más, creo que es hasta positivo, o sea que... Sí. Es bastante positivo.
Pues también hablando un poco de lo que va a deparar la próxima jornada en las diferentes categorías, también pues que ellas también cuenten un poco desde el punto de vista propio, en primera persona, lo que va a ser la próxima jornada. La hemos repasado al inicio del programa, pues un poco los partidos que se iban a dar, los enfrentamientos, pero también que ellos analicen el encuentro que van a tener la próxima jornada. En el caso de la Escuela de Fútbol de Mareo, empezando por esa categoría de segunda división, visitáis al Erizana, equipo que marcha en 13ª posición, prácticamente complicada la permanencia, 6 puntos, pero que bueno, que se juega una de sus últimas bazas, ¿no? Sí, siempre el campo de Erizana siempre para nosotros fue bastante complicado. Años anteriores no te sé decir cómo quedamos, pero me acuerdo que nos costó bastante. Cuando en la ida aquí quedamos 0-0, no conseguimos hacer ningún gol. Fue un partido bastante duro, bastante difícil y nos pesan bastante esos puntos porque podíamos haber ganado. Este partido lo afrontamos con bastantes bajas, unas pocas más de lo normal porque tenemos algunas jugadoras que van a estar de viaje. Todavía no sabemos si Ana Valles va a poder jugar, igual tengo que volver a jugar de portera. O sea que luego también hay jugadoras que por trabajo tampoco pueden ir, todavía no lo saben y bueno, a ver cómo se nos da el partido. A priori deberíamos de ganar por las posiciones en la tabla, pero bueno, lo que te digo, es un campo bastante difícil, aunque estén ahí abajo, y va a costar. El Langreo femenino visitáis al Oviedo Moderno C, cuarto clasificado, que querrán echar una mano también a su equipo superior al B y fuera de casa, que también cuesta más, ¿no? Sí, la verdad, pero bueno, vamos a afrontarlo como lo afrontamos en casa, con muchas ganas, luchando cada balón y a por todas. Equipo muy joven, el Oviedo Moderno C. Muy joven, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, entonces vamos a ir a por todas. Si nos dan, si quieren ayudar al B, bueno, allá ellas, pero nosotras vamos a seguir por nuestra línea poco a poco y a ver lo que pasa. El Oviedo 06, si no me fallan pues las notas, también os toca jugar fuera de casa. En este caso visitáis al Femias Tour B, un equipo que marcha en 11ª posición. Y si nos atenemos a la clasificación, partís con la vitola de favoritos, ¿no? Sí, la verdad es que iremos a ganar como siempre. Primero iremos a ver si somos 11. No, fuera bromas, o sea, iremos siempre a ganar, siempre vamos a ganar, aunque no hayamos, digamos, conseguido los objetivos de este año, que era estar en los primeros puestos, pues entonces da igual, o sea, siempre vamos a por todas. La verdad es que aún así no nos vamos a confiar porque también nos llevamos una sorpresa contra el Gijón B, que bueno, que aunque ganamos fue un marcador así abultado, o sea, no sé si fueron 5 o 6 goles, ya no me acuerdo bien, pero, o sea, mostraron carácter en el campo, mostraron mucho carácter, pero hasta tal punto de decir, como bajemos el nivel, o sea, nos remontan totalmente, o sea, que tampoco quiero decir estas cosas muy altas, así que pero iremos a ganar. Esta jornada hablábamos de que le había tocado descansar al Langreo femenino, la próxima le toca al Hispano, así que semana de asueto, ¿seguís entrenando o cómo lo lleváis? Sí, iremos entrenamos 3 días por semana y bueno, nosotras vamos con ganas a ver lo que pasa. Igual, oye, quién sabe, damos la sorpresa algún día. Eso, la esperanza nunca debe perderse, eso está claro que eso es lo principal. También hablando, la pasada semana teníamos ese especial de selecciones autonómicas, la sub-16, sub-18, que estuvieron, las sub-16 clasificadas a fase final, sub-18, pues le faltó un pelín de suerte para conseguirlo. Hablabais también antes durante la tertulia de que se había rejuvenecido mucho también la categoría regional, había subido de nivel y se demuestra con el trabajo que están haciendo las selecciones que hay cantera, ¿no?, para ser optimistas. Sí, la verdad que la Sub-16 tiene, yo creo que un muy buen equipo. Tiene 2 jugadoras que a mi gusto son, creo que de las mejores, que son Laura y Lucía. Laura, que todavía juega en el Marino del Banco, me parecen 2, y Lucía, la del Oviedo Moderno, me parecen 2 jugadoras extraordinarias que van a dar mucho de qué hablar de aquí a unos años. En la sub-18 estuvisteis prácticamente en este parón solas, ¿no? Porque había muchos jugadores convocadas. Sí, nosotras, el Mareo creo que es el equipo que más futbolistas da a la sub-18 y solo pudimos entrenar un día, además de por el parón y porque no teníamos jugadoras, además de nuestras bajas ya de por sí, no teníamos suficientes jugadores como para hacer un entrenamiento lo más serio posible, entonces solamente pudimos entrenar un día. Tú que tienes experiencia ya en este mundillo, ves que el nivel va aumentando, que se va rejuveneciendo, que se ve que está floreciendo, ¿no?, la cantera del fútbol femenino en Asturias. Sí, veo que las crías que vienen desde abajo vienen pisando muy fuerte.
Por ejemplo, el Oviedo C decís que es un equipo muy bueno. Yo este año no los pude ver jugar todavía, pero según escuché creo que es un equipo muy bueno. Luego la Sub-16 que está clasificada para la fase final. La otra selección que se pudo clasificar para la fase final fue cuando yo jugaba en la Sub-18 y ya era la Sub-18, no es la Sub-16. Y eso demuestra que las pequeñas vienen pisando fuerte y que van a dar mucho nivel a los equipos de arriba. Sí, gran trabajo. Comentábamos, teníamos la oportunidad pues la pasada semana de contar con Richard, con Toña, con Morán y con Rafa Bernal, del trabajo que están haciendo ahí la federación también para potenciar el fútbol femenino. Vosotros que competís en regional, lleváis ya algunos años jugando en esta categoría, veis que cada año la media de edad va disminuyendo y que cada vez se juega mejor, ¿no? Sí, la verdad es que vienen más jóvenes y que menos. La verdad, preferimos una liga que sea de niñas con 14, 15 años, que no enfrentarnos a gente con 40 y pico, 50 y pico, porque No te pases, ¿eh? Bueno. Pero, bueno, 40 y pico, dejarlo ahí. Pero la diferencia de edad, eso también, a la hora de enfrentarte a ellas, pues te echa un poco para atrás. Entonces, mejor que sea joven. Sí. Mejor. Y el nivel un poco del fútbol ha aumentado también, ¿no? Sí. Tú que llevas 3 años jugando, ¿ves la progresión que se está produciendo en el fútbol femenino? Sí, yo creo que hay, por lo menos en nuestra liga, hay unos cuantos equipos que me parece que están a muy buen nivel y que tienen la liga entre ellos y que cualquiera podría dar la sorpresa. Lo que decía antes del Oviedo 06 y Manuel Rubio, yo creo que pueden estar mucho más arriba de lo que están. Y yo creo que va aumentando, porque también es lo que dicen ellas, que vienen desde pequeñas más. Empiezas a jugar antes, hay más niñas que empiezan a jugar y eso ya hace que el nivel suba. Tú, Mar, que también habéis visto un poco el fútbol en Castilla y León, no sé cómo valoras el asturiano. El asturiano, la verdad es que lo veo muy en auge, sinceramente. Lo veo todo muy implicado, sinceramente veo calidad en los equipos, tanto en los pequeños, y ya no hablando solo de fútbol, sino de fútbol sala. O sea, la gente se mueve y eso es muy bueno verlo. Y la verdad es que a ver si tiene... Yo creo que dentro de pocos años veremos incluso categorías dentro del fútbol femenino. Igual vemos una liga Levín femenina, una liga infantil femenina. Si se animan las chicas, a ver si poco a poco lo vamos consiguiendo. Pero sí que es verdad, el fútbol asturiano me llamó mucho la atención cuando vine. Estáis viendo un poco también desde la barrera, pero también yo creo que tienen que tener su cuota de protagonismo en el día de hoy el Oviedo Moderno, ¿no? Tras ese empate extraordinario que consiguieron ante el Atlético de Madrid, un equipo muy joven que está haciendo una temporada espectacular. Sí, yo cuando consiguieron subir a Superliga, porque en principio no habían podido por aspectos deportivos, cuando consiguieron subir, yo sinceramente pensé que no se iban a mantener tan bien como se están manteniendo, pensé que iban a sufrir mucho más. La verdad que están haciendo un temporadón, espero que se mantengan ahí porque es bueno para todos, es bueno para ellas y es bueno para todo el fútbol femenino y les deseo lo mejor, que se queden ahí, que ganen contra los mejores de primera y que se queden ahí muchos años. Están compitiendo, han conseguido un empate contra el Barça, contra el Atlético de Madrid. No sé si tenéis la oportunidad también de verlas, de tener ahí un poco también pues la posibilidad de ver la máxima categoría de los mejores equipos del fútbol en España tan cerquita. No, la verdad, porque muchas veces nos coincide, por ejemplo, en nuestro caso, hay muchas veces que nos coincide el horario de partido y tal, y no eso, pero por ejemplo cuando televisaron, se le echa un ojito para ver. Sí. Tú igual que tienes más fácil, Mar, a estar aquí en Oviedo, pues... Bueno, sí, lo que pasa es eso, que cuando te coinciden fechas de partidos y tal, pero si los resúmenes y todo eso, que por internet también hay, que te los ponen y eso, pues sí que se ven. Pues un Oviedo Moderno que está haciendo una temporada extraordinaria esta campaña en esa primera división, consiguiendo más o menos mantener la categoría y prácticamente lo tiene hecho el equipo de Emilio Cañedo y consiguiendo además resultados espectaculares ante los grandes rivales como el Atlético de Madrid, el Barcelona, sobre todo en su campo, en el Díaz Vega. Candy, una jugadora con experiencia en esto del fútbol femenino, se ha dejado quizá de ser tan físico, es más técnico el fútbol femenino, las jugadoras están más trabajadas porque tienen una base por detrás mayor de lo que era antes. ¿O? Sí, yo creo que sí, creo que no solamente se trabaja ya en el aspecto físico, por ejemplo, cuando juegas con niños, el competir físicamente con ellos, sino que ya les puedas hacer un regate, que puedas dar esos pasos, ya se está consiguiendo más y se está trabajando más desde la base. Por ejemplo, ya tienes el ejemplo de que la Sub-16 está clasificada, entonces eso quiere decir que tienen una base muy bien trabajada, además del aspecto físico. Y otros de los invitados que han ido pasando hablaban de que se achacaba quizás esa falta de base al principio, que llegabais todas y queríais jugar de delanteras. Vosotros que empezasteis con un equipo hace 3 años, ¿cómo fueron esos inicios? Nosotros lo que nos dijeran. Ahí nos poníamos, que jugábamos de central, la central suya delantera, pues también. Probamos todo y bueno, ahora ya
lo tenemos afianzado las posiciones, ya cada una juega la suya, pero bueno, nos costó empezar, pero yo creo que ya estamos afianzadas a la posición y no hay problemas, la verdad, nos ponemos de acuerdo, incluso cambiamos porteras, teníamos más porteras que jugadoras. Teníamos 9 porteras y teníamos jugadoras y cosas así, pero muy bien, la verdad. Y en vuestro caso un poco también lo notáis, la gente que viene de abajo, pues esa base del trabajo bien realizado. Sí, la verdad, por ejemplo tenemos bastantes chicas que vienen del equipo que teníamos del año pasado y en defensa, o sea, son un pulmón, porque muchas veces a partir de medio campo pues solemos tener algunos problemas y tal, pero siempre están ahí. Siempre, y luego gente que vino nueva y tal, pero siempre vamos a tener una mano amiga por detrás. Siempre. Que es importante. Que es importante. Sin duda es importante. Tú, Mar, que también tienes pues experiencia en esto del fútbol femenino, se nota que ahora pues quizá el fútbol dejó de ser tanto correcalles, ahora hay ya mucho más táctica, mucho más tal. Efectivamente, ahora se controla más el balón, es más de toque, mucho más táctico, efectivamente. Antes... Yo me acuerdo cuando jugaba siendo pequeñita, que era patadón para arriba y todos a correr. Y lo que dices tú, 11 delanteros, hasta portero incluido. Y no es así, ahora es muchísimo más táctico, más bonito de ver. Y luego ahora la gente, las chicas que llegan nuevas, se ve que ya no es lo típico de yo quiero jugar de punta o yo quiero jugar de media punta. Pues no, yo quiero jugar de lateral izquierdo, yo quiero o sea, se ven ya que vienen ya, ¿sabes?, formadas de lo que es el fútbol y vienen ya con una idea de lo que quieren ser, así que está bien. Otro tema de discusión también cuando pues tuvimos la ocasión de tener a otras 4 futbolistas aquí en la mesa de este programa era la relación con los árbitros, ¿no? Si notabais quizá un poco que la relación al ser ellos hombres parece que en todos los casos pues se impongan su autoridad de una manera mayor o si por el contrario os sentís respetadas, no sé cómo lleváis esa relación. Bueno, siempre te encuentras de todo, la verdad. Siempre te encuentras el típico chulito que por estar arbitrando a 2 equipos femeninos se crece y luego encuentras el chaval que más te puede respetar del mundo. Yo personalmente de lo que más me encontré, por desgracia, fue de lo primero. Y agrada mucho que en cuanto te encuentras un chaval que te pita bien y que te sabe respetar, jolín, pues eso se nota, ¿no? Y creo que es algo que se debería ver desde las federaciones, que por ejemplo cuando pita alguien que te falta el respeto, que no sé, eso debería de haber algo que lo regule y porque es que eso es la base del respeto por nuestro fútbol, porque si ya no nos respetan ni los árbitros no nos va a respetar nadie. Entonces eso es algo que, por ejemplo, en la segunda división yo pienso que nos deberían pitar por lo menos los líneas de más categoría, porque, por ejemplo, este fin de semana en nuestro partido los 2 líneas eran debutantes, eran un chavalín y una chavalina que eran debutantes y nunca habían pitado, y eso se nota, a ver, que se nota. En este caso ni nos benefició ni nos perjudicó, pero en otros partidos puede que sí, y no solo nosotros, sino también otros equipos. Entonces pienso que desde la federación deberían de poner árbitros ya con, sobre todo los líneas, porque los árbitros son de buen nivel, de más nivel. Otro de los temas que también sacábamos en categoría, por ejemplo, segunda, primera, es que en casa os pitan árbitros asturianos y fuera de casa de la región que jugáis. Si jugáis en Galicia, el árbitro es gallego. ¿Notáis también la diferencia que el gallego tira más por su equipo y los asturianos les cuesta más o no? No, sí, nosotras sí. No, igual es porque nos coincidió a nosotras, pero nosotras sí, la verdad. Nosotras tenemos el dicho en nuestro vestuario que es fuera de casa no roba y en casa también. Pero bueno, y es lo que te digo. A veces te encuentras con un buen árbitro y otras veces no. Todo depende de la suerte también. ¿En regional cómo ibais esa relación con los árbitros? Nah, buena, no. Bueno, buena dentro de lo que cabe esperar, pero nosotros, por ejemplo, no tuvimos ningún problema por ahora. ¿Os respetan? ¿Notáis que os tratan con educación y demás, no? Sí. Pues importante también ese tema pues de los árbitros. Comentábamos en el anterior programa que había alguno que se quejaba un poco de cómo eran tratadas o cómo eran miradas. Y un poco ya para ir concluyendo esta tertulia, también quiero que habléis y que contéis un poco los objetivos personales que os marcáis, no solo esta temporada, sino también en el mundo del fútbol femenino. ¿Qué os gustaría conseguir? ¿Lo habéis conseguido ya todo? ¿Qué metas os marcáis? Bueno, yo personalmente el mayor logro que tengo es quedar subcampeonas de España con la selección sub-18 en el año, me parece que fue el 2007. Fue un subidón el poder entrenar en las Rozas, donde entrena la selección española, el jugar allí, eso fue una pasada.
y a nivel de este año quedar lo más arriba posible y de cara a años futuros pues intentar hacer un equipo más solvente y poder luchar por mayores objetivos como puede ser el ascenso. Y a nivel personal, más allá del club, ¿alguna meta que te queda por conseguir? No sé, ¿Parar un penalti de portera? ¿O ya lo paré el año pasado. Ya lo paré el año pasado, pero bueno. Nada, de quedar lo más arriba posible y dar todo lo que pueda con el mareo. ¿En tu caso, Sonia? Bueno, nosotras esperamos sacar algún puntito más o reducir por lo menos los goles de la ida, que es lo que nos planteamos siempre. Si este nos metió 19, a ver si nos meten mucho menos. Y a nivel personal, pues espero seguir en el Hispano mucho tiempo más y hacer que crezca poco a poco y seguir manteniendo el buen ambiente que tenemos y a ver si ese ambiente lo transformamos en puntos. ¿Hay cantera ahí en el Hispano o sí, cada sí. año cuesta hacer un equipo? O al contrario, ahora no. Tenéis que ya casi que... Empezamos sin cambios y es que ahora vamos 15 personas al partido. Bueno, contra Femi tuvimos que descartar, que aquello fue escandaloso para nosotras. y o sea, muy bien. Las niñas, las que vinieron del Hispano B, son muy pequeñas y yo de verdad que digo que esas niñas prometen mucho y que cuando vayan cogiendo carácter y fuerza en el campo, porque a veces tienen miedo y eso, pero juegan muy bien. Yo creo que tenemos para algunos años más aún. ¿Objetivo del Langreo a nivel personal y también...? Nada, pues nosotros seguir como estamos, seguir en la misma línea y por mi parte seguir muchos años ahí. El objetivo, imagino, de ascender, de jugar en esa categoría nacional, ¿no? Sí, a ver si podemos este año y si no, pues el siguiente. Pero lo tenemos en mente, la verdad. A nivel personal, los sueños un poco jugar en esa categoría nacional, como digo, ¿o tenéis algo marcado ahí todavía? No, por ahora no estamos para tirarnos flores, pero sí, a ver, subir otra vez a nacional y jugar, pues estaría bien. Y en tu caso, Mar, un poco también tus logros, tus objetivos, pues, tus metas. Mis objetivos personales son un poco más modestos, porque ya son muchos años y tal, pero sí que me gustaría, lo que digo siempre, me gustaría seguir vinculada al fútbol y mientras pueda jugar seguiré jugando. Me da igual si es federado o no, pero me gusta mucho y me gustaría seguir con ello. Y pues dentro de unos años quizá igual me vea hasta entrenando. Me encantaría sacarme la licencia. Y respecto al club, pues yo creo que en el Oviedo 06 estoy muy bien. Me gusta, he congeniado mucho con mis compañeras, me gusta el sistema de juego. Yo creo que deberíamos ponerlos el listón un poco más alto y por lo menos la temporada que viene ir más arriba todavía. Y no sé, quién sabe. No sé si ¿alguna vez hecho los pinitos como entrenadora o no os pica el gusanillo de entrenar? Con equipos aficionados solamente, con pues tipo equipos de estos de la liguilla universitaria, de estas de que lo creas entre amigos y tal. Pero yo el día que no pueda jugar lo tengo decidido, voy a entrenar. O sea, pero en el fútbol voy a seguir porque me da muchísima alegría y aunque suene así un poco ñoño decirlo y tal, a mí el fútbol de pequeña me ha enseñado muchísimas cosas, compañerismo, amistad, me ha enseñado un montón de cosas y seguiré ligada a ello. Pues ahí queda eso dicho por Mar, que va a seguir todavía muchos años en este fútbol femenino, contribuyendo seguro y aportando al fútbol femenino. Pues hasta aquí ha sido la tertulia del día de hoy. Agradecer pues mucho a Eva del Langreo Femenino el estar aquí, desearte suerte en lo que queda de temporada. Seguiremos muy atentos a vuestra trayectoria. Muy bien. También muchísimas gracias a Candy por estar aquí con nosotros, por ilustrarnos un poco la temporada de Escuela de Fútbol de Mareo, que también la seguiremos con mucho detalle, como concluís esa fase final de temporada. Gracias a vosotros. También pues muchas gracias a Mar por también aportar su punto de vista desde Oviedo 06, la experiencia también que tienes ya a tus espaldas, y agradecerte pues muchísimo tu presencia en este programa. A vosotros. Y también muchas gracias a Sonia, que daba un poco a conocer también el Hispano, es la primera integrante del club que pasaba por aquí, así que muy agradecidos por la posibilidad de que el Hispano también haya participado en esta mesa de debate. Seguir animándoos, aunque creo que por ánimos e ilusión no os falta, al contrario, tenéis hasta para regalar, y que seguro que vais creciendo y también lo podremos seguir contando en este programa. Pues muchas gracias por invitarnos y por los ánimos también. Pues ahí teníamos en el programa de hoy a 4 nuevas futbolistas que han pasado por aquí, con otros 4 clubes que han ido pues conociéndose, dándose a conocer, contándose su experiencia, y la verdad que ha sido una tertulia muy amena, muy divertida, y que también yo en primera persona y también seguro que ustedes han podido aprender de lo que es ese fútbol femenino aquí en esta región. Nosotros volveremos, como siempre digo, el próximo lunes. Este programa se podrá ver también mañana en la redifusión a las 2 de la tarde, y si no en YouTube, en el enlace que colgamos todas las semanas en esa página web para que se pueda ver cuando deseen y donde deseen. Volveremos, como digo, el próximo lunes a las 10 de la noche con 4 nuevas historias y para contar también lo que suceda en ese segundo fin de semana de marzo en las 3 categorías del fútbol femenino, primera, segunda y regional. Hasta entonces, sean felices y buenas noches.